Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más. Ustedes, los que están aquí en el templo, los que nos están siguiendo y los que están conectados ahí por las plataformas, igualmente que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Y vamos a abrir la Biblia, por favor, en Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a abrir la Biblia, vamos a separar ese pasaje porque ahí va a estar la enseñanza de esta mañana. Primera de Corintios, abra su Biblia, ubíquelo, está en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1 para iniciar, porque vamos a ver más versículos, solo que ese lo vamos a tomar para iniciar. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Listos? ¿Están ahí? Bueno, muy bien. Dice la palabra: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Amén. Sí. Bueno, yo le quiero predicarlo o le quiero enseñar en esta mañana algo que lo hemos titulado sexualidad consagrada. Se lo voy a volver a reiterar. Vamos hoy a tener una enseñanza, una predicación de la Biblia titulada sexualidad consagrada. Según lo que nosotros acabamos de leer en el versículo 1 del capítulo 7 de Primera de Corintios, al apóstol Pablo, la iglesia que estaba ubicada en esa ciudad llamada Corinto, le había enviado a él unas preguntas. Ellos estaban inquietos por algunas cosas y entonces le mandan preguntar. Y en ese orden de ideas, Primera de Corintios, viene Pablo, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, trayendo respuestas a muchas de las preguntas que ellos le habían realizado. Por eso dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Recuerde que eso eran los medios de comunicación en ese tiempo, las cartas, las epístolas, las enviaban, se regresaban. Y entonces Pablo dice: ustedes me escribieron algunas cosas y les voy a hablar de una de esas cosas que ustedes me escribieron. O sea que al parecer una de las inquietudes, una de las preguntas que habían realizado al apóstol tenían que ver con la sexualidad y tenían que ver con todo lo que es esto del matrimonio, de la soltería, de separación, de viudez. Ellos tenían esa pregunta. Y entonces el apóstol dice: bueno, les voy a responder. Ahora, si usted observa el capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante, hasta todo el capítulo 7, eso se llama contexto, lo que está antes y lo que está después. Lo que está antes y lo que está después del versículo con el cual nosotros iniciamos la enseñanza, tiene que ver con eso, tiene que ver con las prácticas de la sexualidad, las correctas, las incorrectas. Entonces, por eso le digo que una de las preguntas que ellos le hicieron a Pablo tenía que ver con eso, con matrimonio, con gente soltera, con gente viuda. Y Pablo entonces da la respuesta. Y la respuesta que da el apóstol Pablo bajo la guianza del Señor es una respuesta que tiene varios aspectos. O sea, la respuesta de Pablo no es una sola cosa, esto, no. ¿Por qué? Porque la sexualidad del ser humano tiene muchas facetas. Entonces Pablo se toma su tiempo, agarra pluma, tinta, y no sé si tomaría una vitela o tomaría un papiro, y comenzó a escribir, probablemente más un papiro, y comenzó a escribir y comenzó a enseñar. Entonces, esas respuestas que envió el apóstol Pablo, vuelvo y le reitero, son varias, tocan varios aspectos. El primero, el apóstol Pablo no comenzó hablando del matrimonio, no. Pablo comenzó hablando
acerca de los beneficios que tiene la soltería. Oiga, qué curioso. A Pablo le preguntan sobre matrimonio, sobre hogar, pero Pablo comienza hablando sobre los beneficios que hay en la soltería. Pero Pablo no solamente habla de los beneficios que hay en la soltería, sino que él se pone como ejemplo, porque Pablo no tenía esposa, Pablo era solo. Ahora, no se sabe a ciencia cierta si era solo porque nunca se había casado, o porque su esposa lo había abandonado en algún momento, o porque había enviudado. Pero el caso es que cuando Pablo se convierte en ese instrumento de Dios, Pablo es un hombre que vive solo, no tiene esposa. Los que indagan algo sobre la Biblia dicen que probablemente Pablo en algún momento sí tuvo esposa, porque se cree que él fue miembro del Sanedrín judío, y los que eran miembros del Sanedrín, que eran como la autoridad máxima en los asuntos religiosos dentro del pueblo del Señor, por obligación debían ser personas casadas. Entonces algunos dicen, tal vez lo más probable es que Pablo haya sido viudo, y por eso también habla con mucha propiedad sobre lo que es el papel matrimonial, porque lo conoció, pero en su momento, cuando se convierte, está solo. Entonces Pablo dice, los solteros tienen muchos beneficios. Y luego él dice que él es un vivo ejemplo de los beneficios que tienen los solteros. Ahora, recuerde que lo que vamos a hablar de sexualidad consagrada, notes el término que se acuña a sexualidad consagrada, eso significa que vamos a hablar de ese tema bajo los principios y bajo los preceptos de Dios. O sea, esto es importante para usted y para mí, que queremos venir a escuchar lo que Dios dice y lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, no se le haga raro que los conceptos que vamos a aprender hoy, de pronto esa persona que no viene a la iglesia, que está por allá, a él lo tiene sin cuidado. Él dice, eso no tiene sentido. Obviamente, como no tiene sentido que vengamos y cantemos, pero nosotros que venimos, que cantamos, que oramos, que queremos aprender de la Biblia, pues obviamente para nosotros tiene sentido. Por eso estamos aquí en esta mañana, ¿cierto? Entonces, Pablo va a decir cuáles son los beneficios que tiene un soltero que camina con Dios. Por eso en el versículo 1 dijo, oiga, le fuera bueno al hombre no tocar mujer, o sea, le fuera bueno al hombre no casarse. Vámonos ahora al versículo 7 y 8. Yo lo voy a ir moviendo por varios versículos del capítulo. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Él empieza a decir que él está solo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Ahora más adelante le explico por qué Pablo decía que cada uno tiene su don de Dios, pero tenga en cuenta que Pablo está diciendo que a él lo acompaña un cierto don espiritual, que ahora cuando se lo explique usted lo puede comprender mejor. Verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, o sea, a los solteros, a los que están solos, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo vivía Pablo? Solo. Dice, bueno fuese que los solteros de la iglesia y los viudos de la iglesia se quedaran solteros. Ahora, pero vamos a ver por qué es que él dice que es bueno estar soltero. Ahí tiene que haber algo. Vámonos al versículo 32, por favor. Vámonos al versículo 32. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Esa partecita más adelante la vamos a trabajar. Vamos con lo que continúa. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pablo está diciendo que una persona soltera tiene más libertad, tiene más tiempo
para dedicarse a servirle a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque no es que el casado entonces se olvida de las cosas de Dios, por favor, no. Sino a lo que él se refiere es que los solteros tienen más libertad para hacer muchas cosas en el reino de Dios. Y Pablo se había puesto como ejemplo. ¿Qué era Pablo? Un apóstol. Y usted nota que dice que Pablo viajó de aquí a este lugar, aquí predicó, se quedó 1 año y medio, luego se fue para otra ciudad, predicó, salió rápido, fue a otra ciudad y se movía. Pero si ve que usted nunca dice, ¿y la esposa de Pablo? ¿Y los niños de Pablo? Como Pablo era un hombre solo, a donde lo cogía la noche, se acostaba a dormir. Él no tenía por qué regresar a la casa porque no había esposa con quien hablar, a quien cuidar, no habían hijos a quien mantener. En otras palabras, Pablo, si llegaba a enfrentar necesidades, las enfrentaba él solo. Si él llegaba a tener momentos de escasez, porque él dijo, sé tener abundancia y sé tener escasez, o sea que Pablo en algún momento estuvo escaso económicamente, pero no lo afectaba mucho porque era él para él. Él tenía la libertad de renunciar a su trabajo y dedicarse 2, 3 meses. Es más, la Biblia dice que habían momentos donde Pablo construía tiendas y luego predicaba, y había momentos donde solo estaba dedicado a la predicación, porque se sostenía él solo. Su presupuesto era un mínimo y podía hacer muchas cosas en la iglesia. Y Pablo entonces dice que un soltero puede hacer muchas cosas en la iglesia, que un soltero puede hacer muchas cosas en cuanto al reino de Dios. ¿Por qué? Porque puede montar, no sé, un emprendimiento, puede montar o puede conseguir un trabajo donde no gane mucho, pero le quede bastante tiempo para ir por ahí a evangelizar, para irse a acompañar a un predicador no sé a dónde, para volverse un predicador y estar yendo allí, yendo allá, y que si duró 2 meses por allá predicando en iglesias, no hay problema. Llegó a la casa y que a quién saluda, él solo, casi que le da mejor estar cumpliendo agendas en campaña, porque al menos tiene con quién hablar, con quién compartir, y le está sirviendo al Señor. Entonces Pablo dice que el soltero tiene muchos beneficios porque le puede servir a Dios. Lo que le quiero dar hoy como un entre paréntesis para ir realizando aplicaciones es que cada uno de ustedes, de los que son solteros, amados hermanos, aprovechen su soltería para servirle al Señor sin reservas. Amén. Aprovechen su soltería para servirle al Señor sin reservas. Yo tuve la bendición de poder servir al Señor de los 15 a los 22 años largos, soltero, y donde me cogía la noche, ahí dormía. Yo dormía hasta en el altar de la iglesia. Me prestaban una almohada, me acostaba, me madrugaba, me iba, hacía mis cosas. Me iba a estudiar un seminario bíblico, me quedaba donde un amigo, de ahí me iba para la empresa, luego para el culto. No había a quien darle razón de nada, y me gocé ese tiempo sirviendo al Señor, sirviendo en muchas cosas. Y es más, el soltero debe servir en muchas cosas en la obra de Dios para que mantenga su mente ocupada y para que aún su cuerpo mantenga cansado y evite cosas que ya vamos a hablar. El soltero tiene la libertad de servirle al Señor. Pero ¿cuál es el dilema? Que a veces en las iglesias los solteros no quieren venir ni a culto, y después de que se casan entonces ya no quieren salir de la iglesia. No, pues hay que aprovechar es el tiempo que están solteros. Vengan que aquí tenemos ocupaciones espirituales para todos. Hermano, en la obra del Señor necesitamos manos para trabajar. Qué bueno que un soltero se ocupe en esto, se ocupe en esto, se ocupe en aquello, sirva para todo. Yo le decía a los hermanos de esta mañana, conviértase en el hermano acetaminofén. Lo formulan para todo, ¿sí? Que usted en la iglesia se vuelva el hermano acetaminofén, se vuelva la señorita ibuprofeno, para todo, ¿cierto? ¿Quién tiene cámaras hoy? Yo. ¿Quién quiere barrer? Yo. ¿Quién quiere cantar? Yo. ¿Quién quiere evangelizar? Yo. Hágale, cánsese, desgástese sirviéndole a Dios, invierta su mente pensando en cosas buenas, porque ese tiempo no volverá.
Es hermoso disfrutar esos años de 13, 14, 15, 17, hermano, enfocado en Dios. Ustedes, los jovencitos que están teniendo esa oportunidad, gócesenla, porque nunca la volverán a tener. Muchos de los que llegaron con más años, ¿qué dicen? No haber llegado antes, ¿cierto? Muchos dicen no haber llegado antes. Entonces yo le digo, gócesenla. El Señor me permitió llegar adolescente y me la gocé en el Señor, ¿sí? Dios me permitió estar parado en los púlpitos desde los 15 años, predicando en la iglesia, predicando en otras iglesias, predicando en eventos, y fue un tiempo hermoso. Es más, siento que me faltó haber ahondado más. Hermanos, denla toda, jóvenes solteros, toda es toda, amén. Toda es toda. Yo predicaba hasta 4 veces en la semana, le daba en las vigilias, en los ayunos, con toda, mis amados. Aprovechen ese tiempo. Esas son las ventajas del soltero. ¿Qué tal? Bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, pero en medio de lo que Pablo responde, Pablo no solamente habla de los beneficios de la soltería, sino que Pablo habló de los riesgos de la soltería. Así como la soltería tiene beneficios, tiene riesgos. Vámonos al versículo 2, por favor. Ya sabemos que el 1 dice, bueno fuera no casarse. Pero ¿qué dice el versículo 2? Pero a causa de las fornicaciones. Pablo dice, fuese bueno que la gente que está sola se quedara sola. Pero viene el riesgo que tiene el soltero. Y habla del riesgo de las fornicaciones. ¿Cuál es el riesgo que tiene el soltero? Pecados de inmoralidad sexual. Y la Biblia lo llama fornicaciones, porque toda impureza sexual que comete un soltero tiene una etiqueta: fornicación. Llámese el pecado sexual que sea, ahí aparece y lo puede encerrar con ese término: fornicación. Ese es el riesgo de alguien soltero, las fornicaciones. Ahora, por eso Pablo en el versículo 9, vamos al versículo 9, muestra cuándo debe ser el fin de la soltería o en qué caso la persona puede seguir soltera sin correr riesgos. Pero si no tiene don de continencia, pare ahí. ¿Recuerdan que yo les dije antes que Pablo venía hablando de un don espiritual? Pues en la Biblia hay un don espiritual que se llama el don de la continencia. Venga, yo nunca había escuchado de ese don, ya había escuchado de las sanidades, de los milagros, de las lenguas. ¿En qué consiste ese don? Consiste en que por una obra de Dios, una persona después de su conversión no necesita tener esposo o tener esposa. Es una persona a la cual la vida sexual es como si se adormeciera y se acabara en él. O sea, si es un hombre, nunca observa a una mujer con ojos de hombre como para que sea su mujer. Y si es una mujer, no observa a un hombre como para que sea su esposo, para que sea hombre con ella sexualmente, ¿no? Yo les comentaba también a los de esta mañana que yo solamente he conocido a una persona que sé que tenía ese don de Dios, y particularmente era una mujer, era la hija de unos pastores. Ellos eran presidentes de un concilio y ella mantenía 24/7 en la iglesia sirviendo, una mujer muy consagrada, muy dedicada. Y es más, hubo algo curioso porque en una oportunidad el mismo joven me contó, llegó un hombre joven, bueno, ella ya no estaba tan joven, pero llegó un hombre relativamente joven y él comenzó a cortejarla, pues porque ella era muy formal, muy amable, y ella vio el ambiente. Entonces un día le dijo: hermanito, quiero que hablemos, tomémonos algo. Y el muchacho estaba contentísimo, cayó, ¿cierto? Listo. Pero resulta que ella le dijo: mi hermano, yo he visto pues lo que hay en su corazón, todo el asunto, pero yo tengo que decirle algo y ser sincera.
a mí el Señor me dio el don de continencia. Entonces, ni ore por mí, ni me corteje, porque usted está perdiendo el tiempo. Se lo digo porque ya me ha pasado con otros muchachos. Es más, cuente con mis oraciones para que Dios le dé una esposa buena que lo acompañe. Yo la conocí a ella, yo la saludé, supe quién era. No sé si seguirá viva, no sé, hace muchos años no la volví a ver, pero ese caso particular yo lo conocí de una persona que portaba el don de continencia. Entonces Pablo dice, si alguien tiene el don de continencia, puede seguir soltero hasta que se muera. Es más, debe seguir soltero porque le haría un daño a la persona con la que se case. Ahora, esas personas son muy útiles porque ¿qué los detiene para servir en la obra de Dios? Nada. ¿Sí? Y si está ese don es porque a esa persona la obra de Dios la tiene metida en su corazón. Pero dice Pablo que ese era el don que él tenía. O sea, Pablo al convertirse recibe el don de la continencia. Por eso Pablo no necesitaba una esposa. Por eso él se movía, iba, y por eso usted no ve que nunca, y Pablo cayó en adulterio, y Pablo cayó en una fornicación. No, porque Pablo tenía el don de continencia. Ahora, pero Pablo dice que si no hay el don de continencia en una persona, cásese. Ahora, obviamente, esa expresión cásese está enmarcada dentro de que le está escribiendo a cristianos. Y obviamente los cristianos entendemos que no es que yo salí, ay señora, casémonos porque yo no tengo el don de continencia. Por favor, no, ¿sí? O sea, nosotros obviamente entendemos que esto tiene que ver con orar al Señor, con pedir dirección, con mirar a una persona creyente y bueno, establecer un noviazgo y hacer las cosas al derecho. Entonces Pablo dice, mire, si usted no tiene el don de continencia, ore a Dios, pídale a Dios y observe la posibilidad de casarse. Dice, porque mejor es casarse que estarse quemando. Otras versiones dice que estar ardiendo de pasión. O sea, si esa persona no tiene don de continencia, pero por una decisión algo así como caprichosa dice, no, yo no me caso. Una mujer puede decir, yo no me caso porque entonces tengo que hacerle obediencia por allá a un hombre y yo le hago caso es solo a Dios. Bueno, de pronto hay un hombre que dice, no, yo no me caso porque yo no voy a compartir mi plata con nadie, lo que he conseguido. Ok, listo, se verá. Pero lo más probable es que esa persona en algún momento va a comenzar a caer en fornicación. O sea, no se casan para no adquirir compromisos, pero sí van a comenzar a practicar el pecado de la fornicación. Y eso es lo que Pablo dice, no señores, así no es. Porque como cristianos debemos tener una sexualidad consagrada. En otras palabras, si estoy soltero, estoy soltero. Y si ya veo que la soltería me está llegando hasta el cuello, oro, soluciono y me caso. ¿Para qué? Para poder tener relaciones sexuales, pero en el orden de Dios, dentro del vínculo matrimonial. O sea que la soltería es muy buena, pero en algún momento tiene una culminación. Si hay el don de continencia, siga. Ahora, si la persona enviudó y tiene determinada edad y dice, no, yo ya no quiero tener más esposo, más esposa, yo ya tuve mi hogar, tuve mis hijos, yo quiero vivir solo. Ok, viva solo, pero guardándose. No es viviendo solo para cada 20 días estar cayendo en fornicación. Eso es lo que Pablo está evitando dentro de la iglesia. Y eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros que debemos evitar dentro de la iglesia. Bueno, hay beneficios al estar soltero, pero hay riesgos al estar soltero. Por eso le decía que el soltero es bueno que se ocupe para que su mente mantenga distraída, para que su cuerpo aún mantenga cansado y evite contaminar su sexualidad ante los ojos de Dios. Yo le anticipé que esto solo tiene sentido si en su corazón hay una inclinación hacia Dios. Si en su corazón no hay inclinación hacia Dios, lo que Dios dice vale lo mismo. O sea, si una persona no ha tenido un encuentro con Jesús,
fornicar es normal. Ni siquiera hay algo como que, venga, uy, ¿qué me pasó? Es más, hay gente que fornica, pero dice, Dios, ¿qué me pasó? Me aparto, me arrepiento. Pero hay gente que fornica y sigue fornicando, sigue fornicando, sigue fornicando. Como que por aquí entró el mensaje y por aquí salió. Pastor, pero pues es que todo el mundo fornica. Usted lo dijo, todo el mundo. Ahora, tengamos cuidado con algo. O sea, yo no me estoy inventando nada nuevo. Si usted observa, yo lo único que estoy haciendo es leerle versículos. O sea, la predicación va sola. O sea, recuerde, los predicadores no generamos doctrinas. Los predicadores comunicamos algo que está establecido en la palabra. Amén. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es que la iglesia aprenda a tener una conducta sexual sana, limpia. ¿Sabe por qué? Porque si usted en casa lee con cuidado Gálatas 5:19 en adelante, la Biblia dice que ese tipo de pecados no permiten que alguien herede el reino de Dios. O sea, no estamos hablando, y Pablo no estaba hablándole a la iglesia de comer empanadas, no estaba hablando de, sí, me dio mal genio y por ahí le di un fuetazo al gato de la casa. No, ¿sí? No. Pablo está hablando de cosas serias que pueden llevar a una persona a la condenación eterna. Venga, pero luego la sexualidad no es amor. Sí, pero dentro del vínculo matrimonial. Y escúcheme bien, Dios, dice la Biblia, que Dios es amor. Oiga, la Biblia dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios nos dice las cosas como son para que nos guardemos y nos cuidemos. Si Dios no nos amara, Dios nos ocultaría la verdad. Yo por eso he dicho y me sostengo en eso, que nunca en mi corazón, nunca Roma ni sus ministros son gente de Dios, porque Roma y sus ministros no le han comunicado a la gente la Biblia. Por el contrario, la han escondido y han perseguido. Usted no necesita creerme, vaya a internet y busque la edad oscura de la iglesia. Los curas, los papas escondieron la Biblia de la gente, y cuando la gente quiso tener una Biblia, les echaban mano, los castigaban y hasta los mataban si persistían en tener la Biblia. Nunca un hombre de Dios le ocultará la verdad a un pueblo. Dios no nos mandó a ocultar la Biblia. Cuando Jesús resucitó, lo que al contrario le dijo a los discípulos en Mateo, en Juan, en todos los evangelios, ¿qué les dijo? Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen. O sea, los curas decían, escondan la Biblia, pero Cristo había dicho cuando resucitó, prediquen la Biblia. Usted verá cuál escoge. Pero el Señor no quiere que las personas desconozcamos su palabra. Mire, si a Jesús muchas veces le costó cuando predicó, porque Jesús cuando predicaba, dentro de su amor y dentro del respeto, predicaba y enseñaba la verdad. Y usted sabe que los líderes religiosos de la época se ponían muy bravos con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús a lo que enseñaba les pisaba los callos a ellos. Jesús les tocaba la herida. ¿Por qué? Porque ellos vivían mal. Y cuando Jesús hablaba de ciertos temas, muchas veces esa gente crujía los dientes, dice la Biblia. Que hubo una oportunidad donde agarraron piedras y lo fueron llevando como hacia un barranco, porque esa era la costumbre, que cuando alguien les predicaba y los ofendía, pero no por groseros, sino porque su mensaje les sacudía la conciencia, lo mandaban a un barranco, a un voladero, y desde arriba lo lapidaban a piedra. Pero la Biblia dice que Jesús llegó y se les fue, pero era porque no había llegado su hora. Pero por ejemplo, Jesús fue a la cruz en el plano divino porque era el propósito de Dios, pero desde la tierra por el odio que le tenían los dirigentes religiosos de la época por causa de su mensaje. Señores, este tema que estamos hablando hoy es un tema de cielo o de infierno, es un tema de salvación o de condenación. No estamos hablando de un tema trivial, estamos hablando de un tema muy serio y un tema que mucha iglesia ha descuidado.
mucha juventud de la iglesia consiguen novios y se van a fornicar. Además, muchos jóvenes de la iglesia están consiguiendo novios y novias inconversas. Y literalmente se van a fornicar como cualquiera que no conoce la Biblia. Se están yendo a vivir así en fornicación. Pastor, eso es unión libre. Sí, terrenalmente, pero en la Biblia se llama fornicación. Y hermano, y bienvenido aquel que no conoce de Dios y llegó en fornicación. Aquí llegó mucha gente en fornicación, no sabía, llegaron, Dios les enseñó. Pero es gente que ha conocido la palabra, que les han enseñado la palabra, y a pesar de que conocen, a pesar de que les han enseñado, están empezando a vivir en fornicación. Es más, yo le digo una cosa, yo le pido el favor a usted, padre, madre de familia, que hagamos un trabajo conjunto. Hasta donde podamos, enseñémosles a nuestros hijos, escúcheme la expresión, hasta donde podamos, que cuál es el afán de un peladito de 15 años con el ombliguito verde pensar en conseguir novia. ¿Cuál es el afán de una niña de 14 añitos? Ay, dice que si no consigo novio, mejor dicho, se me acaba el mundo. Y a veces las madres, pero es que ya tiene 15 años y no tiene novio. Sí, yo llegué a los 18 y no tenía novia. Sí, como que se descuajan, ay Dios mío, mi niña con 15 y sin novio. Gloria a Dios. Qué bonito. Y antes, perdónenme lo que voy a decir, y antes las mamas de alcahueta casi que consiguiéndole y ayudándole a la muchacha para que consiga novio. Y evangélicos, como dicen en el mundo. Eso debería darnos vergüenza. Que ya lo hagan porque no hay quien los ataje y se pusieron rebeldes, bueno, problema de ellos. Pero uno mismo antes como fomentar eso. Vaya, coma helado con el niño ese o con la niña esa. Ay, ¿cómo le fue con el niño? Antes fomentando eso. Eso es vergüenza para usted como conocedor de la Biblia, como papá, como abuelo, como abuela de un joven de esos, y usted como dándole adulaciones y dándole alas a una cosa que no debería ser. Se salió el pastor de la ropa. A su nombre sea la gloria. Había que decirlo. Bendito sea Jesús. Pero los amo, mis hermanos. Yo no tenía que ponerme a estas. Pudiera estarle predicando aquí que si trae 100,000 le va a llegar 1,000,000 a su cuenta. No, hermano, son pues cuentos ahí. Usted viene aquí a que le enseñen la Biblia. Usted no madrugó, usted no se comió este frío esta mañana para que lo envuelvan aquí a mentiras. Usted vino a conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos hace libres. Mire, yo fui por primera vez a una iglesia y yo vi como un desorden ahí. Y yo era un pelado, todavía no había cumplido 15 años. Dije, no, yo para eso me quedo jugando en la casa. Yo quiero ir a un lugar donde la gente quiera buscar de Dios. Y me fui por allá después a una iglesia donde eran unos viejitos ahí. Yo era el único muchacho pequeño, pero esa gente estaba en lo que estaba. Y dije, aquí me quedo. Mire, mi hermano, la iglesia no es un show, la iglesia no es un tipo ahí con ropa cool y hablando de no sé cuántas boberías. No, aquí venimos a predicar la Biblia, a aprender la Biblia, a enseñar el mensaje de Dios. Entonces, por favor, escúcheme bien. Tenemos que vivir esa soltería, pero vivirla bien en Dios. Y empiece a orar para que termine su soltería bien. Usted joven, señorita, que se ha guardado para Dios, diga, quiero guardarme hasta el altar. Ay, eso es como anticuado. Sí, porque es que el papá suyo espiritualmente es Dios y Él es el más viejito del universo. Entonces los preceptos nuestros son muy viejitos porque vienen de un viejito que creó el universo. Pero así funciona esto. Y así hay bendición. Y nunca, escúcheme bien, será lo mismo cuando una pareja de muchachos se guardan en su noviazgo que cuando no se guardan. Jamás será lo mismo. Señoritas, jovencitos, guárdesen para el Señor. Es un privilegio que el Señor los haya alcanzado con la predicación siendo unos adolescentes. Muchos crecieron aquí en la iglesia. Guárdese.
Amén. Y cuente con mis vaciadas cada vez que se quieran salir de control, ¿oyó? Cada vez que quieran salir con boberías, que cuente que los voy a regañar. Y los regaño porque los amo. Si no, los dejaría. Y usted, papá y mamá, ayúdeme, ¿sí? Aconseje, le diga, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Continuemos. Ahora, Pablo habló de la protección divina frente a la fornicación que brinda el matrimonio. Entonces Pablo dice, soltero es muy bueno, pero hay un riesgo. Si usted no quiere correr ese riesgo, ore, guárdese y cásese. Porque la relación sexual dentro del matrimonio es una bendición y no hay ningún pecado en ella. Entonces volvamos al versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. O sea que la sexualidad está reservada por Dios para el vínculo matrimonial. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces usted diga, no, yo en verdad no quiero estar más solo, yo ya quiero sexualmente estar con una mujer, estar con un hombre. Voy a pedir a Dios, voy a orar a Dios y voy a mirar dentro de la iglesia. Voy a establecer un noviazgo con parámetros, con respeto, y me voy a casar. Me caso y comienzo a disfrutar de una vida sexual en bendición, sin miedo, sin temor. Porque cuando una persona comete fornicación pero conoce la Biblia, se siente mal, se siente impuro. No, es muy feo, porque el pecado trae consecuencias. Ahora, pero esa bendición llamada matrimonio, escúcheme bien, que me cuida de la fornicación, me habla de un esfuerzo. O sea, el matrimonio es muy bonito porque me guarda de la fornicación, pero el matrimonio me demanda un esfuerzo. En otras palabras, hay un beneficio, pero todo beneficio tiene un costo. Así es la vida. Y así trabaja Dios. Es más, ¿qué dice la Biblia? Que el que no quiera trabajar, que no coma, por ejemplo. ¿Qué dice Dios? El matrimonio es muy bueno porque usted disfruta de una sexualidad en santidad, pero tiene un costo, tiene un esfuerzo. Veámoslo en dos partes. Verso 28, versículo 28. Saben que estamos en el capítulo 7, ¿verdad? 28 y 29. Entonces Pablo dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa, ¿qué? No peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, lo que Pablo está diciendo es, recuerde que Pablo tenía en su cabeza el evangelio, el reino, la predicación, las iglesias, el evangelismo, las misiones. O sea, el tipo se soñaba predicando. Es que literalmente un día se soñó que el macedonio le decía, venga, ayúdeme, y se fue a predicar a Macedonia. O sea, el tipo hasta dormido se soñaba predicando. Él sabía la necesidad de hablar del evangelio. Entonces él lo que dice es, mire, el matrimonio es una bendición, pero hay que tener un esfuerzo. Porque la idea no es que me caso y me olvido de hacer algo en el reino. Obviamente ya no será con la misma libertad que antes. ¿Por qué? Porque ahora hay que responder por una esposa y más adelante por unos hijos. Entonces ya los tiempos no son los mismos, pero yo debo seguir desde cierta medida sirviéndole al Señor. Entonces Pablo dice, va a haber una aflicción porque va a haber un esfuerzo mayor. Debo cumplir con mi casa y debo también esforzarme para seguirle sirviendo al Señor. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, también hay otro esfuerzo, otro toque de esfuerzo. Ahí para cumplir en ambos frentes. Pero viene otro toque de esfuerzo. Versículo 33 y versículo 34. Pero antes veamos la primera parte del 32, donde Pablo dice, veamos la primera parte del 32, donde Pablo dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Ahí hay un punto y luego la idea la retoma el verso 33. Dice que un hombre casado tiene cuidado de las cosas del mundo. No está hablando de las cosas mundanales, sino de las cosas de esta tierra. ¿Y cuáles son las cosas de aquí? Pagar servicios, comprar mercado, poner los hijos a estudiar, cuidar la salud de la familia. Entonces Pablo dice que el casado
tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposa. Y el 34, básicamente lo que dice es a la inversa, que la mujer casada debe tener cuidado de las cosas de aquí del mundo, o sea, cuidar una casa, en su momento parir unos hijos, ese tiempo de maternidad, ese tiempo de crianza. Y luego dice, de agradar a su esposa. Hermano, ¿cuál es el otro punto del esfuerzo? ¿Cuál es el otro punto de la congoja del que habla Pablo? No es solamente que debo estar con mi casa y tratar de servir a Dios, entonces debo correr más. La otra parte es que necesitamos agradar a otra persona y nada más difícil que eso. Pablo está diciendo que si usted se casa tiene que agradar a su esposa. Y que si usted se casa tiene que agradar a su esposa. Obviamente estamos en círculos cristianos, estamos hablando de las cosas que son buenas. Ay, ¿cómo así? Sí. Luego eso no es lo más de bello y lo más de hermoso. Eso es el noviazgo ahí, que todo, hasta los defectos le parecen bonitos. Espere que se case y pase unos 6 meses, un año, y usted le dice, oiga, yo no sabía que usted roncaba así de duro. Uy, no. Tan bonita que la veo, pero tan duro que ronca. O sea, no, eso sí no me lo dijeron el día del matrimonio. ¿Sí? ¿Ahora qué le hago? Entonces ahí empieza algo que tiene que ver con ceder. Entonces el hombre tiene que ceder, la mujer tiene que ceder. ¿Y a quién le gusta ceder? A nadie. Olvídese. Somos orgullosos, creemos tener la razón. Hágalo usted, ¿por qué me manda? Y empieza ahí. Pero la Biblia dice que el precio de estar blindado frente a la inmoralidad sexual dentro del matrimonio también es aprender a vivir para agradar a mi esposa o a mi esposo. ¿Listo? Ahora, continuemos ya en la recta final de la enseñanza. Pablo habló de cómo sostener esa bendición que es el hogar. Ya sabemos que el hogar entonces es una bendición porque me protege del pecado de la inmoralidad sexual. Pero ahora Pablo dice cómo se puede sostener esa bendición. Bueno, ya hemos tocado algo, aprendiendo a agradar a esa otra persona. Y ahí tiene que ver con ceder. Eso es como cuando un zapato está nuevo y usted se pone ese zapato que incluso le pasan un calzador. Y eso el primer día que se lo pone todo el mundo le dice, ay, tan bonito. Si usted, bonito. Dice, no haya ni cómo caminar, llegar a la casa y botarlos por allá lejos, ¿no? Pero después dice, no, pero todo eso que me valieron, no, el otro domingo otra vez, y ya hay más o menos, ¿cierto? Y ya después de un mes, eso ya usted hasta juega micro con ellos, ya listo. Entonces, vamos, pastor, a jugar. Ya como que se dio. Entonces, hay que ceder. Si ustedes son 2 voluntades de acero, eso se acaba. Tienen que aprender a ser humildes, aprender a ceder, aprender a mirar lo que dice la Biblia. Y si en ese campo ella tiene la razón, vamos por su lado porque usted tiene la razón, porque así lo dice la Biblia. Y si él tiene la razón, sea humilde y baje la cabeza y diga, usted tiene la razón porque eso dice la Biblia, nos vamos por su lado. Amén. Es la única. Pero además de esto, para sostener esta bendición, mire lo que dice el versículo 3, por favor. Entonces, primero estamos hablando de agradarnos, de ceder, pero el versículo 3 también da algo más. Y el versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sabe cómo se logra sostener esa bendición? Primero dijimos tratando de vivir el uno para agradar al otro, pero también se logra cumpliendo
con el deber conyugal. Lo está diciendo la Biblia. Pastor, ¿cómo así? O sea que esa cuestión de la sexualidad, de la intimidad, ¿eso lo dice la Biblia? Claro, mire, lea. Hay gente que dice, ¿y usted por qué habla eso desde el púlpito si el púlpito es sagrado? Pero es que más sagrado que el púlpito es la Biblia y aquí está escrito. O sea, es que la sexualidad en el orden de Dios no son cosas malas ni groserías. No, la sexualidad en el orden de Dios es una bendición. Porque el que diseñó nuestros cuerpos para la sexualidad fue el mismo Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué le dijo? Haga culto. ¿Qué le dijo? Vengan muchachos, fructifíquense, o sea, tengan relaciones sexuales ahí dentro del matrimonio, porque el primer matrimonio lo celebró Dios. Y era, tengan relaciones sexuales. Mandamiento. Así como al soltero le dice, espérese a que se case. Al casado le dice, bueno, ¿y ahora qué está esperando? Muévase. Sí, porque a veces sucede a la inversa. Solteros es una cosa que ya como que ni espera, y se casa y ya se durmió. Se le fue la. ¿Se acuerda que Pablo dijo que, ¿cómo es? Se le acabó el juego que se estaba quemando en el verso 9. Soltero estaba que botaba candela y ahora, ¿qué le pasó, mijo? Mamita, ¿y qué le pasó a usted? ¿No era que mantenía colorada y ahora que está como un queso a palmadas, pálida? ¿Qué le pasa? Oiga, eso es un mandamiento. Mire, hermano, lo que el Señor está diciendo es que no nos podemos negar sexualmente entre esposos. No podemos. ¿Sabe qué no se puede? No se puede, hermano. No se puede. ¿Por qué? Porque el verso, vamos al versículo 4, por favor. El verso 4, pero sobre todo el 5. El 5 dice, para que no nos tiente Satanás. O sea que cuando hay negación, el verso 5, cuando hay negación sexual, ¿quién puede tentar? El diablo. O sea, ya no va a tentar con fornicación, sino con adulterio, porque cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso se llama adulterio. Y la Biblia dice, cuidado, para que no lo siente el diablo. Es más, ahí, versos 4 y 5, es que no hay mucho tiempo para entrar en detalles, pero el texto está diciendo que no nos podemos negar, a no ser porque estemos en un retiro espiritual, sosegadamente en oración, en prédica, pero que terminado ese tiempo, tenemos que volver a estar sexualmente para que el diablo no nos tiente. Lo dice Dios, que lo creó a usted y me creó a mí, y que sabe cómo funcionamos. Pero ¿sabe qué está sucediendo? Que muchas parejas de casados están jugando a negarse sexualmente. Muchas parejas casadas en la iglesia se están negando sexualmente. Y según dice la Biblia, es un peligro en el cual ese hogar se encuentra. Ay, pero es que se acabó mi hogar. ¿Será que usted descuidó esta parte? Puede ser. Porque vuelvo y le reitero, es que aquí no dice si quiere, aquí dice debe cumplir. Vuelve a poner el verso 3. Es que salen con el cuento de que ahora mi esposa es como mi hermanita. No, ya no es su hermana, es su mujer. Su hermana es su hermana, su hermano es su hermano, su tío es su tío. Ella es la mujer suya y él es el marido suyo. Ay, no, qué fastidio y que me toque mi marido. Eso tenía que haberlo pensado antes. Sí, que mucho fastidio. Entonces no se case, quédese sola.
Y venga que aquí le ponemos oficio en la obra de Dios, váyase a evangelizar, a ayunar, hágale. Y si usted es varón, lo mismo. Pero, como le digo, a veces, ¿qué problema? Gente soltera en la iglesia, es que no va y caigan que esto, y se casan. Entonces el problema es que ahora no cumplen sexualmente dentro del matrimonio. Cualquier peleita, entonces yo duermo allá y usted duerma acá. Vamos al 4, no se niegue. Con eso no se juega, señores. Porque la destrucción de un hogar, verso 4, la destrucción de un hogar es muy peligrosa. Hay gente que entonces separémonos. Venga, ¿usted sabe lo que conlleva separarse? Usted tal vez ni ha dimensionado lo que conlleva separarse. Entonces no diga esas cosas que no convienen. Mire, el verso 9, 10, 11 dice: a los que están unidos en matrimonio les digo yo que no se abandonen, que no se separen, y si se separan, quédense solos. ¿Usted está casado ya? Muy bien. ¿Se quiere separar? Usted verá. Pero se debe quedar solo o se debe quedar sola. Uy, no. Bueno, entonces conserve. En vez de estar hablando el idioma de la destrucción del hogar, hablemos de construir, hablemos de mejorar, hablemos de orar, hablemos hasta de ayunar para que nuestro hogar funcione. Comencemos a ceder, comencemos a hablar, comencemos a cumplir aún con nuestra sexualidad. Ve, yo le voy a decir algo, porque hay mucha gente que nos puede ver después de una transmisión. Varón, mujer, si en usted hay algo médicamente comprobado que usted sexualmente se fundió, siente a su esposa o a su esposa y dígale, que ella sepa, que él sepa, porque ella o él puede ver como que usted lo está rechazando, como que usted lo está teniendo en poco. No, dígale: mi amor, si quiere acompáñeme, necesito que vaya conmigo al doctor. Aquí hay un dictamen, sexualmente yo ya no sirvo. Porque puede pasar. Es más, yo he escuchado aún de gente muy joven, hablando de varones, que han quedado fundidos sexualmente por una cuestión médica. Mujer, usted le dijo en el altar que en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? A cuidar a ese hombre, aunque sexualmente por una situación médica ya no pueda cumplir. No va a salir de brincona. Ni el varón en determinado momento que le suceda algo a su esposa no va a salir por allá. No, porque es que, pastor, imagínese que ahora mi esposa está enferma. Ok, usted en el altar le dijo que en las buenas y en las malas. ¿Se le olvidaron las promesas? Pero si esa no es la condición médica, usted debe aprender a cumplir con su deber conyugal, con su esposa y con su esposo. ¿Sabe por qué? Porque su esposa quiere tener relaciones sexuales, pero no con otro, con usted, que es el esposo de ella. Y lo mismo pasa con los varones. Ellos quieren tener relaciones sexuales y las quieren tener con nosotros, sus esposos. Pero ahora, escúcheme, aquí termino. El deber conyugal no se limita simplemente a una relación sexual. El deber conyugal se limita a todo lo que tiene que ver, hermanos, con el romanticismo, con palabras, con gestos, con miradas, que ayudan a cultivar la unidad del matrimonio. Mire, el hombre nunca debe dejar de un lado el coqueteo por su esposa. El hombre nunca debe dejar de lado el abrazar a su esposa, el darle un beso a su esposa, el de decirle palabras bonitas a su esposa.
Mire, usted varón es el que está llamado a admirar a esa mujer cuando ella se arregla, porque ella se arregló para usted. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que la mujer se organiza, se arregla y el marido ni se dio cuenta que ella se bañó. Pero resulta que afuera está don Pepe y don Pepe le dice: ay, cómo le quedó de bonita esa ropa, doña Pepa. ¿Sí? Ay, ese peinado tan lindo. Y ya ella como que, uy, ¿qué pasó acá? Pero resulta que ella no quiere que ese señor de afuera le diga cosas. Ella lo quiere escuchar es de usted. Y todo eso hace parte del deber conyugal. Sea cordial con su esposa, sea cuidadoso con su esposa. La Biblia dice que es un vaso frágil. Yo sé que hay cosas que son muy tediosas a veces para ciertos hombres, por ejemplo, como esperar a la esposa que se arregle. Ay, Dios. Pero espérela, no la deje venirse sola. ¿Qué tal que la atraquen? Uno se sentiría muy mal, ¿cierto? Vea, yo por iracundo, por rabioso, por soberbio, por no esperarla, y mire, ay, Señor, un accidente, usted no sabe. Dependiendo ya incluso la edad, se resbala una mujer, se cae. Vuelvo y le digo, a veces en el noviazgo tocas casi hacerles cacería. Suéltela, no la caja más, eche para allá. Y después de que se casan, eso. Y su señora, que la viene. Y fuera de eso se van adelante y se agachan ahí, ni siquiera miran a ver si se cayó, todavía viene por ahí o qué le pasó. No, no, no. Cuidado. Dios la puso a nuestro cuidado. Dios puso a esa mujer al cuidado nuestro. Y yo no sé si usted va a tener hijas, pero yo quiero que a mis hijas el esposo las cuide. Y la mujer que está con usted tiene un papá que anhela que la cuide. Amén. Mire, mujer, usted también, el deber conyugal viene desde admirar a su esposo. Desde pasarle, no sé, ¿qué le gusta tomar? ¿Dónde están las hermanas? ¿Qué le gusta al hermano Gabriel, hermana? ¿Qué le gusta tomar? ¿Algo fresco o tinto? ¿Qué le gusta? Bueno, listo, vea, bien, ¿sí? Bien, listo, ¿sí? Y con 2 años de casado y ya sabe, vea, esto. Entonces, ¿cierto? Entonces, no es que se lo va a dar en el jugo que está despicado y todo boquinche, no, ¿cierto? En el mejor vaso, ¿cierto? ¿Cierto? No tan frío, bueno, ¿cierto? Entonces, que hay 20 en la casa y vamos a atenderlos, pero primero atendemos en este caso al hermano Gabriel. Tenga usted y después le damos al tío, al pastor, al primo, al que sea. Primero ese, porque ese es su hombre. Hermana, ayúdeme, ¿sí o no? Ese es su hombre. Ese es el varón que Dios puso ahí en su casa. ¿Cierto? Atiéndalo. No le mire solo los defectos. Si usted se pone a hacer una lista de defectos de su esposo, pues obviamente que se los va a encontrar y él a usted igual, pero no le mire solo los defectos. Háblele de las cosas buenas que él hace. Admírelo. Dígale, usted es un hombre consagrado a Dios. Eso me gusta. Oiga, le quedó bien esa camisa. Le quedó bien esa chaqueta. No puede decir, ay, mijo, ahora ya lo peluquean más ligero, ¿no? No, o sea, no lo haga sentir mal. Que con 2 tijerazos lo sacan. No, o sea. Ay, pero mire que como. No. Yo sí dije que eso usted no iba a salir con nada en ese negocio. No, diga. Bueno, vamos, parémonos, algo va a suceder mañana. O sea, inyéctele ánimo a ese hombre. ¿Cuántos alaban a Dios?
No coja ahí con esa, ¿cierto? De repente, no sé, lo que él trae, valórelo, ¿sí? O sea, él llegó con algo a su casa, dígale gracias. Ah, pero es que a él le toca hacer el mercado. Sí, pero dele gracias. Esa gotica de cortesía lo envalentona a él, lo motiva. Amén. Lo motiva para que lo siga haciendo. Entonces el deber conyugal tiene que ver con relaciones sexuales, pero tiene que ver con todo eso que está alrededor. Vale la pena cuidar la casa. ¿Sabe por qué? Porque es un mandato de Dios. Tomemos una decisión. Mire, en el Señor las cosas funcionan con decisiones. ¿Sabe? Aquí han llegado muchas personas, se han convertido y han venido en fornicación. Y han dicho, ¿usted escuchó lo que enseñaron? Sí. Aquí no hay fornicación hasta que nos casemos. Si es que nos casamos, bueno, ¿nos vamos a casar o qué vamos a hacer? No, sí, yo se lo quiero. Ok, listo, seguimos para adelante, pero aquí no hay relaciones, aquí no hay fornicación hasta que nos casemos. Eso se llama arrepentimiento, porque hay temor al pecado. Estamos casados, vamos a cuidar esto tan bonito que Dios nos dio. Amén, vamos a cuidarlo. ¿Sabe por qué? Porque la vida pasa muy rápido. Y a veces nos la pasamos 20, 30 años peleando. No, son 20, 30, 40, 50 años para disfrutarnos, para querernos, para cuidar a esa persona que Dios puso con uno. Porque pronto usted o ella se va a ir. Y lastimosamente esa cultura toda antibíblica de que valoramos cuando ya no están, no. Ahora nos vamos a cuidar, ahora nos vamos a valorar, ahora vamos a vivir para Dios. Usted es soltero, viva para Dios. Usted está separado, manténgase para Dios. Usted está casado, cuide su matrimonio. Usted está ahí que ni casado ni ahí en fornicación, mire a ver qué va a hacer. Pero organice las cosas delante del Señor y viva para Dios. Dios quiere que la iglesia tenga una sexualidad consagrada. Oremos al Señor, colóquese de pie y oremos. Nos pasamos un momentico, pero había que hacerlo para terminar. Amén. Oremos al Señor. Gloria a Jesús. Soberano Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, la adoración, la alabanza. Amado Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, he escuchado claramente lo que me has enseñado a través de la Biblia. Señor, reconozco que necesito vivir conforme a lo que tú has establecido. Señor, hemos pecado, sí, muchas veces hemos pecado. Hable con Dios, si tiene que decirle que lo perdone, hágalo, pero hágalo de corazón. La Biblia dice que nosotros tenemos un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dígale: Señor, aquí yo estoy. Yo no quiero ser de un corazón altivo, no quiero ser, Dios, de un corazón soberbio en tu presencia. Entiendo, Señor, que necesito vivir para tu gloria. Entiendo, Señor, que necesito consagrar todo mi ser, incluida mi sexualidad. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de los cielos, amado Señor, Dios de gloria, ayúdame y ayúdanos, Señor, para guardarnos, para honrar tu nombre, para consagrar nuestra vida delante de tu presencia. Señor, arranca toda fortaleza mental, Señor, todo concepto equivocado, todo concepto erróneo que hoy se ha reducido y se ha llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Que hoy tu palabra sea la que pueda vencer en nuestros corazones. Hoy no sean nuestras formas de pensar,
hoy tu palabra pueda vencer en nuestros corazones. Que hoy tu palabra pueda vencer en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a salir del pecado. Ayuda a mi hermano, a mi hermana que tiene una dificultad con su vida sexual. Extiende tu mano de poder para fortalecer, para romper esas cadenas, para traer libertad, Dios. En el nombre de Jesús, tú lo puedes hacer, tú nos puedes fortalecer. La Biblia dice que si pedimos algo conforme a tu voluntad, nos oyes, y tendremos la seguridad, Padre amado, que vamos a recibir lo que te hemos pedido. Yo pido fortaleza para la iglesia. Pido fortaleza, Señor, para las familias de la iglesia. Que podamos vivir como tú lo dices en tu palabra. Señor Dios, gracias te damos. En ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Es tiempo de